Si nuestro Dios es grande, pues denle un grande aplauso al Señor. Amén. Ok. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos. Qué bueno eres tú, Señor, para con nosotros. Al permitirnos reunirnos en este lugar para alabar y bendecir tu santo nombre. Te damos las gracias porque el día de hoy nos has permitido reunirnos como tu pueblo, como tu iglesia. Y ahora, Señor, que hemos terminado de alabarte y bendecirte, pedimos ahora que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, pueda encontrar cabida en nuestros corazones. Y de cada uno de nosotros, los que somos esposos, las esposas, los hijos, toda la familia, podamos el día de hoy estar aquí reunidos para recibir tu palabra, no solamente dentro del santuario, sino también con los jóvenes también dentro de ese lugar, los niños también. Oramos por los maestros, que tu Espíritu Santo los unja y que puedan compartir el mensaje de tu palabra con autoridad, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Así que esta es mi petición en esta mañana. Unge a este siervo con tu Espíritu y que pueda hablar palabra de verdad, salida de tu corazón, Señor, a nuestro corazón, y que podamos recibirla de esa manera y podamos salir aquí bendecidos, edificados como iglesia, pero también si hay alguien que no te conoce, que hoy sea el día de salvación. Así que todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor antes de sentarnos. Bien, gracias a todos los salmistas. Bien, tome asiento en esta mañana. Y primera pregunta es: ¿cómo están, familia en Cristo? ¿Bendecidos, prosperados y en victoria? Amén. Ya llegó el uruguayo. Ok, muy bien. Bien, pues el día de hoy estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor, y vamos a, más que todo, a estar contentos y con un corazón abierto a lo que Dios nos quiere hablar. Y pues más que todo, recuerde, Cristo viene, tenemos que estar preparados. El Señor regresa pronto por su iglesia y debemos ser parte de esa iglesia que viene por nosotros. La escritura del día de hoy, Lucas 9. Continuamos en el Evangelio de San Lucas. Recuerde el Evangelio y de los 3 principios que nunca debemos olvidar y que siempre debemos aplicar a nuestras vidas. A Dios hay que darle lo mejor de nosotros mismos. No las obras, sino lo mejor de nosotros mismos. A Dios hay que buscarle con una pasión, con una ambición piadosa. La ambición tiene que ser piadosa. Y número 3, hay que servirlo con diligencia. No perezosos, sino siempre activos en las cosas del Señor. Sea en la iglesia, donde quiera que estemos sirviéndole, que seamos de esa manera. Lucas 9, versos 37 al 45 estaremos estudiando el día de hoy. Lo mismo que vaya a Marcos capítulo 9, y en unos momentos más iremos en el estudio al Evangelio de San Marcos, también el capítulo 9. Ahora, el título del mensaje lo tomé de la misma escritura que vamos a estudiar el día de hoy, y es: Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Una oración bien honesta de un padre que tenía un problema muy serio que el día de hoy vamos a estudiar en esta mañana. El tema es el Hijo del Hombre. Hay algo que siempre debemos nosotros saber, que después de una gran victoria viene una prueba. Después de que usted y yo experimentemos una gran victoria espiritual, siempre va a venir una prueba. Y lo vemos aquí con el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 3, versos 21 y 22, dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Note, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. E inmediatamente en el capítulo 4, versos 1 y 2, nos dice estas palabras: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo por 40 días. O sea que después de esta gran victoria viene la prueba. Después de la paloma viene la serpiente. O sea que eso es muy también en nuestras vidas. Cada hijo de Dios experimentamos esta misma historia.
Después de una victoria viene la prueba. Y aquí en Lucas capítulo 9 es lo que miramos. Encontramos esta gran verdad porque en el capítulo 9, en el estudio pasado, miramos a Jesús en el Monte Carmelo, posiblemente, dicen los estudiosos, que fue en ese lugar, donde vemos que Él se transfiguró de una manera increíble al lado de Moisés y de Elías, y los discípulos miraron todo esto, cuando menos Pedro, Jacobo y Juan. Pero ahora, cuando descienden del monte, vemos que se encuentran con un padre que tenía un hijo atormentado por un espíritu inmundo, y los discípulos no habían podido hacer nada por él, y se lo traen a Jesús para que él le expulse el demonio. Note, este padre lo había traído a sus discípulos. Lamentablemente ellos habían fracasado, no habían podido hacer nada. Y veremos el por qué más adelante o al concluir esta historia. Pero quiero que usted tenga esta verdad bien centrada en su corazón. Los demonios no pueden poseer a un cristiano. Tiene que tener en mente eso bien claro usted. Nada de que vamos a una liberación a cierta iglesia porque están expulsando demonios los cristianos. Eso no es verdad. Primera de Corintios 6:19, Pablo es muy claro y nos dice: ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son templos de quién? Del Espíritu Santo, y que no sois vuestros. En otras palabras, cuando el pecador recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestro corazón, nos sella con su Espíritu Santo. Efesios 1:13 lo dice: somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu de Dios no comparte el corazón con nadie, y mucho menos con un demonio o con Satanás. O sea que de esta manera vamos a entrar entonces a nuestra lectura. Póngase de pie, Lucas capítulo 9, versículos 37 en adelante. Vamos a mirar sin lentes, porque los lentes son para mirar, pero yo no miro con lentes. Verso 37, la luz. Denme la luz, que venga Jesús para que venga la luz. Muy bien. Al día siguiente, verso 37, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es lunático. Es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole. A duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y le sanó. Sanó al muchacho y se lo volvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas estas cosas que él hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y ahora te pedimos que nos ayudes a escudriñarla de acuerdo a la dirección de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Tome asiento, por favor, en esta mañana, y vayamos rápidamente al mensaje de la palabra del Señor. Cuando esto ocurrió, recuerden, Jesús no estaba presente. Él había subido al monte con sus 3 discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo. Y ya escudriñamos un poquitito por qué esos 3. No porque eran los favoritos, ni porque eran los más inteligentes, o porque eran los más espirituales, sino la razón por la cual vemos que constantemente Pedro, Jacobo y Juan estaban en los momentos especiales en la vida de Jesús o el ministerio de Jesús, era porque eran los más necesitados. Y es así en nuestras vidas también. Cuando más necesitamos de Dios es cuando más nos apegamos a Él.
Y Él sabe cuando más necesitados estamos y nos atrae hacia Él también para que estemos junto a Él y Él pueda bendecir nuestras vidas. O sea que vemos entonces que no estaba presente cuando comenzó este incidente, por lo que los discípulos de Jesús fueron retados a caminar por fe, no por vista. Ellos estaban todavía en el proceso de formación y yo creo que muchos de nosotros estamos en el mismo proceso. No hemos llegado a una plenitud donde decimos, ya no necesito del Señor, o no necesito estudiar la palabra, o no necesito orar. Creo que estamos aquí porque estamos necesitados también nosotros de saber más del Señor. O sea que vemos pues que estaban en un proceso caracterizados por la falta de entendimiento, por una fe débil, como Jesús le llamó la atención varias veces en Marcos 8:17, el Señor los reprendió de esta manera: ¿no entendéis? ¿No comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y les retó en el verso 21, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Imagínense, el Señor, creo que había momentos en que se desesperaba. Estos no aprenden. Iba a decir estos brutos, pero bueno, ya dije, ¿no? Y a lo mejor puede decir lo mismo de nosotros también, ¿no? O sea que esta historia está narrada en Mateo 17, Lucas 9 que leímos, pero más amplia y más informativa está en Marcos capítulo 9. Quiero que torne hacia Marcos, por favor, versos 14 al 29. Y quizás Marcos narró esta historia con más detalles porque, de acuerdo a lo que se dice, fue Pedro el que le dictó este evangelio a Marcos. O sea que Marcos era llamado el hijo del apóstol San Pedro. Entonces Pedro le dio muchos más detalles que los otros porque estuvo presente y de esa manera escribió con más detalles este episodio. Este episodio ocurrió a continuación de la transfiguración. Y los contrastes entre los dos sucesos son sorprendentes. Yo anoté algunos para usted en esta mañana. La transfiguración sucedió en un monte. Este incidente ocurrió en el valle. En la transfiguración hubo gloria, aquí hay sufrimiento. En la transfiguración Dios dominó el escenario, aquí fue Satanás quien lo hizo. En la transfiguración el Padre Celestial fue complacido. En este incidente un Padre terrenal está atormentado. En la transfiguración había un hijo perfecto. En este incidente había un hijo que estaba endemoniado. Sin lugar a dudas, hermanos, esta escena es una de las más impresionantes en todo el Nuevo Testamento. Sin lugar a dudas que así lo es. Y vamos a ver esta historia de acuerdo a Marcos 9 en varias fotografías. Veamos la primera. Número 1, un hijo que tenía un espíritu inmundo, versos 14 al 18. Después de la transfiguración, note, Jesús, Pedro, Juan y Jacobo bajaron al monte donde se habían quedado los otros 9 apóstoles y demás seguidores llamados discípulos y la multitud que continuamente seguía al Señor. Para mí, miremos un paralelo rápidamente en esta escena. Viene a mi mente cuando Moisés, después de estar 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, recibiendo por segunda vez las tablas, los mandamientos de la ley de Dios, cuando desciende encuentra a un pueblo pecador, totalmente practicando orgías, desnudos, bailando ante un toro hecho de oro por Aarón. Y aquí en esta historia frente a nosotros vemos que Jesús desciende del monte Carmelo, posiblemente donde fue la transfiguración, y se encuentra con un pueblo que le llama generación malvada y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea que podemos ver un paralelo entre Moisés y Jesús en cuanto a este momento que estamos estudiando aquí, este pasaje. Note, Marcos 9:14, cuando llegó vio una gran multitud que se había reunido alrededor de sus discípulos, esperando que Jesús estuviera con ellos. También había allí, dice, unos escribas. Yo diría espías, que regularmente andaban inspeccionando el ministerio de Jesús, esperando que cometiera
un error para poder llevarle a juicio y finalmente terminar con su vida. Es difícil, ¿verdad?, vivir una relación cuando hay personas que constantemente te están echando el ojo. A los hijos le decimos, cuidado porque te tengo en la mira, chiquito o chiquita, ¿no? Y los hijos se sienten como, ay, todo el tiempo me está echando esta mamá que no se aparta de mí. Bueno, estos eran espías, pero con situaciones más bien criminales, tratando de matar a Jesús. Entonces, al ver la gente, verso 15, que Jesús venía, nos dice que se asombraron y corrieron a saludarlo. O sea que vemos que aquí hay un encuentro ahora entre aquella multitud, especialmente los discípulos que llegan, y de seguro el Señor también los saluda. Y viene la primera pregunta que hace el Señor: ¿qué disputáis con ellos? En otras palabras, habló con sus discípulos. ¿Qué es lo que ustedes están dialogando con estos religiosos? No hay respuesta de parte de los discípulos, pero ustedes sabemos cuál era el problema. Los discípulos habían fracasado en expulsar un demonio de un joven que estaba presente allí, juntamente con su padre. Mientras ellos se callaron, dice, quedaron callados, salió uno de la multitud. Note, un hombre que llegó donde estaba Jesús y, de acuerdo a Mateo 17:14, se postró de rodillas delante del Señor, brindándole el respeto. Se postró delante de él. Y empieza a decir en Marcos 9:18 que mi hijo tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y note, y se va secando. ¿Nota usted la condición de una persona poseída por un demonio? No solamente le hace hacer cosas raras, sino también dice que se iba secando este joven. El demonio le estaba sacudiendo, es decir, le estaba aplastando, lo zarandeaba y lo quería hacer pedazos. ¿Acaso no es la agenda del diablo también? San Juan 10:10, la parte primera: el ladrón solo vino para matar, robar y destruir. Eso era lo que quería hacer este demonio con este muchacho. Lucas 9:39 sucede que dice que le toma y de repente da voces. O sea que, note, da voces y le sacude con violencia, le hace echar espuma y, estropeándole, a duras penas se aparta de él. Esta era la condición de este joven endemoniado, una condición muy triste. Por eso la fotografía número 2, veamos que nos narra el fracaso de los discípulos de Jesús. Aquí hay una situación que los discípulos de Jesús no habían podido manejar. Y déjeme decirle algo: a todos nos llegan estos momentos en nuestro caminar. Y puede ser que nos suceda en nuestra casa, puede ser que nos suceda en el trabajo, puede que nos suceda en la iglesia. Hay situaciones que llegan a nuestras vidas que no sabemos cómo manejarlas. Y aquí los discípulos se encuentran en esta situación. No sabían cómo manejar este asunto, lo cual los llevó a un vergonzoso silencio, pues habían fracasado. Pero, ¿qué estaba sucediendo aquí? Jesús les había dado poder anteriormente para que lo hicieran. En Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus discípulos, a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. En Marcos 6:13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero aquí no estaba sucediendo esto. Entonces Jesús contesta en el versículo 19. Note, oh generación incrédula. Estas palabras van dirigidas primordialmente a sus discípulos, a los más cercanos, pero también incluía a aquellos que le seguían por todos lados. O sea que a ellos les estaba diciendo generación mala o incrédula. O sea, no hay fe, por eso es que han fracasado. La interjección o expresa la emoción de parte de Jesús. Revela que la falta o la fe débil de los discípulos le causa dolor. Me imagino que había ocasiones en que el Señor se rascaba la cabeza y decía, no entienden, ¿hasta cuándo?
expresa las emociones. El reproche fue duro y los llama generación incrédula. En otro evangelio, perversa. Después de todo el tiempo que habían pasado con él, la falta de confianza era inexcusable. Por esto Jesús dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Era un santo reproche aún para las multitudes que le seguían, pues ellos habían visto con sus ojos el poder que salía del Hijo de Dios. Y no hay dudas que en muchas ocasiones nosotros también fracasamos en hacer la voluntad de Dios. Y déjeme explicarle esto. Cuando leemos el Evangelio o los Evangelios, pensamos que los fracasos solamente pueden ocurrir en el ministerio. Oh, fracasé en esto, en mi ministerio, o hice esto mal. No, el hacer la voluntad de Dios abarca muchas áreas de nuestras vidas. Y déjeme explicarle. Muchas veces, como cónyuges, tenemos tantos problemas, tantas situaciones difíciles, y es debido a que no estamos viviendo un matrimonio en la voluntad de Dios. Yo le voy a citar rápidamente cómo se vive un matrimonio en la voluntad de Dios. Cuando Dios estableció el matrimonio en Génesis 2:24, Él casó a la primer pareja, Adán y Eva. Y la primera frase que dijo el Señor fue: por tanto. No fue por tonto, ¿ok? Por tanto. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la base fundamental sobre todo matrimonio. Habla de que hay ahora en el matrimonio alguien más importante que papá y mamá. Ahora el matrimonio tiene que trabajar en planes, en proyectos. Tienen que ser prioridad ambos. Además tienen que unirse en una unidad que les lleve a ser los mejores amigos. Aquellos que planean las cosas y que no permiten que nadie se meta dentro de esta relación excepto Dios. Están unidos y después ser una sola carne. Porque déjeme decirle, cuando usted y yo seguimos atados a papá y mamá a través de Facebook, a través del teléfono el día de hoy, y no trabajamos en nuestro matrimonio para estar unidos, lo tercero viene a ser algo horrible: la intimidad sexual. ¿Por qué? Porque no hay lo primero. Pero después vienen las responsabilidades más adelante en el matrimonio. Y Efesios capítulo 5 nos dice cuál es la responsabilidad de la mujer y cuál es la responsabilidad del varón. Por eso Pablo es bien claro: sométanse el uno al otro como al Señor. Las casadas, le habla a la mujer, estén sujetas a sus maridos como la iglesia está sujeta a Jesucristo. Habla de una sujeción, habla de un respeto de la mujer hacia el marido. Y el marido dice: y tú, dice, ama a tu mujer como Cristo ama a su iglesia. Esa es la manera de cumplir con nuestras responsabilidades, con lo que Dios quiere. Entonces, cuando eso no sucede, entonces vienen los conflictos, las pruebas, las situaciones difíciles, y entonces le echamos la culpa a ella o le echamos la culpa a él, y empezamos como Adán y Eva. Ella, la mujer que tú me diste, no, la serpiente, y etcétera, etcétera. Entonces, estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando hay problema con los hijos y los padres, Efesios capítulo 6 es bien claro. Muchachos, escúchenme. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor te da. Y a los padres dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y si hay problemas en el trabajo, nos dice: siervo, sirve en el trabajo como si estuvieras sirviendo al Señor. Y tú, patrón, trata al siervo como que es mi hijo. O sea que hay enseñanza para todos. Y cuando tenemos problemas, que no estamos en la voluntad del Señor. Y eso pasó con los discípulos aquí. Estaban fuera de la voluntad del Señor. Por eso tenían tantos problemas. Por eso fracasaron. Y pasamos a la tercera fotografía: la súplica desesperada de un padre, versos 20 al 24 de Marcos 9. Dice que el Señor dijo:
tráiganme acá al patojo, al cipote, al chamaco, como haya sido. Tráiganlo. Y le trajeron a Jesús, dice el versículo 20. Este padre, nóteme bien, estaba frente a la persona correcta y recibiría la respuesta correcta. O sea que este padre estaba a punto de conseguir lo que con tanta desesperación deseaba: ver a su hijo sano. Mientras que el demonio iba a recibir la orden de salir de él, cosa que no deseaba. Lucas 9:42 nos dice que mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó. En otras palabras, vemos que el demonio empieza a hacer la obra que él quería hacer. Quería matar a este joven. Le sacudió con violencia mientras se acercaba este joven poseído. Y así sucede cuando nos tratamos de acercar a Cristo, ¿verdad? Antes de conocerle. Miles de cosas nos pasan. Viene alguien y nos habla del evangelio y lo rechazamos. Y no queremos saber nada de él. El enemigo hace su trabajo. Cuando alguien se quiere acercar a Cristo, hace su trabajo. Lea la parábola del Mateo 13, del sembrador. Cuando dice que el sembrador tira la semilla, la cual es la palabra de Dios. Pero aquella que cae junto al camino, en el lugar duro, vienen los pájaros inmediatamente y se la llevan. Así como cuando está en In-N-Out, le hagan los pájaros. Si no se pone trucha, le llevan hasta la double que tienes ahí en la mesa. Y en la explicación Jesús dijo que es el diablo que viene y quita la semilla inmediatamente. Pero aún dice que hay otra semilla que cae entre el pedregal y no tiene fundamento, es de corta duración. Hay otra que cae entre los espinos y también cuando vienen los problemas se va también. Solamente una, la que cae en tierra buena, es la que da el fruto de acuerdo a la escritura que nosotros tenemos frente a nosotros, o que estoy compartiendo. Así que si tú estás orando por una persona y ves que las cosas se ponen peor, no te desanimes. Es que el Espíritu Santo está trabajando. Ahí va una obra ahí va adelante. Mientras todo esto ocurría, nota en Marcos, Jesús abre una conversación con este hombre. ¿Desde cuándo padece esta situación este joven? ¿Por qué hace Jesús eso? Porque quiere sacar del corazón de este padre que le exprese verbalmente el sufrimiento, los momentos difíciles que ha estado pasando con su hijo. Y es una manera de a veces poder animar a una persona que está pasando por sufrimiento. Déjeme darle un ejemplo. Pues usted tiene una persona amiga que se le muere a alguien y usted no llegue dándole versículos bíblicos, dándole en la cabeza: hermano, hermana, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Gloria a Dios. No, la otra persona que esté en dolor necesita sacar lo que está dentro. Es mejor que llegues, le das un abrazo y le digas: aquí estoy para ti. Ahí me siento, si me necesitas, háblame. Si quieres hablar, yo te escucho. Si necesitas algo, aquí estoy. Estaré orando por ti. No le digas: yo te entiendo porque se me acaba de morir un perrito a mí. Eso no. Porque hay personas que les gusta hablar y dar ejemplos totalmente erróneos. ¿Cómo compara la muerte de Firulais con la muerte de un ser querido? ¿No? Aunque hoy en día, quién sabe, ¿no? Dan las cosas, ¿no? Vas tú a los moles y ves que traen, es un bebé, no es un perro el que lo trajo. ¿Cuánto tiempo hace que sucede esto? Note la respuesta del padre: desde niño. Esto nos dice que este muchacho había padecido esta situación de por vida. Y la situación no se debía a ningún tipo de pecado ni del padre ni del hijo, porque no menciona en lo absoluto. ¿Recuerda San Juan capítulo 9 lo que los discípulos preguntaron a Jesús cuando vieron a aquel ciego de nacimiento? Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús dijo: ni este ni sus padres pecaron, sino que la ceguera es para que la gloria de Dios se manifieste. Y es igual manera en esta situación. La gloria de Dios se iba a manifestar a través de la sanidad o la expulsión de este demonio aquí en esta historia.
Aunque el demonio aquí con este joven había tratado de matarlo, no lo había logrado. Aun cuando le echaba en el fuego, dice, y en el agua, Dios lo había preservado para este momento que estamos leyendo el día de hoy, cuando Cristo iba a expulsar a este demonio. O sea que la lucha desesperada del padre de impedir que el demonio lo matara estaba a punto de terminar. Y animó, o más bien animado por el amor de Dios, entonces el padre empieza a traer su petición. Quiero decirte algo. Si tú estás sufriendo en este momento alguna mala noticia o alguna enfermedad, o estás pasando por alguna prueba difícil, ve a Cristo. Su amor es increíble. Podrás sentir sus brazos que te abrazan en el momento cuando más lo necesitan, cuando todos te hemos abandonado. Aún el pastor ni siquiera se acuerda de ti. Él nunca se olvidará de ti. Él es un Dios de amor. Su compasión la podrás sentir y te sacará al momento que Él decida de esa situación, te sacará adelante. Porque Él es un Dios de amor. Él estaba tratando con este padre de esta manera. Cuando este padre pudo experimentar la compasión del Señor, el amor de Dios, le trajo su súplica. Y Marcos 5:22 en adelante, más bien 9:22 en adelante, dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La fe de este padre era muy débil e incompleta, pero aún así le pidió ayuda. Entonces Jesús le contesta: si puedes creer. Esta no era una duda, sino más bien una exclamación de sorpresa a la luz de su amplio ministerio de sanar enfermos y expulsar demonios. ¿Cómo podía estar en duda su capacidad de expulsar a este que tenía frente a él? Por eso Jesús añade esta frase: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Esta era una lección para sus discípulos y para nosotros también. No era la primera vez que Jesús hablaba de la importancia de la fe. Marcos 5:34 al 36, mientras Jesús iba a la casa de Jairo para sanar a su hija, en el camino una mujer con un flujo de sangre fue y tocó su borde de su manto. Y cuando Jesús sintió que alguien le tocó, le dijo a esta mujer: hija, tu fe te ha hecho salva, ve y queda en paz. Y mientras todo esto ocurría, vinieron de la casa de Jairo y le dijeron: no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Entonces Jesús, escuchando, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. No sería la última vez que él hablara sobre la importancia de la fe. En Marcos 11:22 al 24, tened fe en Dios, le decía a sus discípulos. Ahora, al que cree, todo le es posible. Una frase que se ha tomado por algunos ministerios a llevarlo a un extremo donde no aplica. El evangelio de la prosperidad, donde pide, reclama y Dios se convierte en tu siervo en lugar de ser tu Dios. Cuidado con eso. ¿Cómo funciona esta situación? Ve conmigo a 1 de Juan capítulo 5 versos 14 y 15 y ve lo que nos dice el evangelio, más bien el apóstol Juan aquí, en los versos 14 y 15 de 1 de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. Que si pedimos alguna cosa, escúchame, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La fe no es un abracadabra. Y ya, Santiago 4:2 y 3 nos dice así: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Nuestra fe está puesta en el carácter de Dios.
Un Padre sabio, amoroso y compasivo, que sabe bien cuáles son nuestras necesidades y las suple, no nuestras comodidades. El Padre Nuestro es una oración perfecta para entender el modelo en que debemos orar. El Padre Nuestro no fue para que lo repitiéramos, sino para que buscáramos el modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay que empezar siempre por la gloria de Dios. Entonces, este Padre, movido por el momento, le dice así a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Fue muy sincero para admitir que aunque creía que Jesús tenía el poder, había duda en su corazón. Pero Jesús aún contesta esas oraciones. ¿Recuerdan Hechos capítulo 12? Herodes mandó matar a Jacobo, el hermano de Juan. Y cuando vio que esto le agradó al pueblo, apresó a Pedro y lo puso en prisión. Y como era un día festivo, dijo: después del día festivo le doy chicharrón también a él. Dice Hechos 12:5: pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Note esta historia. La iglesia estaba orando por la liberación de Pedro, y el Señor empezó a contestar la oración de la iglesia. Mandó un ángel y liberó a Pedro, y Pedro llegó a la casa donde estaban los guerreros de oración de rodillas y clamando por su libertad. Cuando toca la puerta Pedro, pum, 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 sale Rode, la sirvienta, y de emoción que vio a Pedro se le olvidó abrirle la puerta. Y va y le dice a los guerreros de oración: está Pedro allá afuera. Y voltea y le dice: ¿estás loca? Puede ser su ángel, ya le dieron chicharrón, su ángel vino para acá. No era Pedro. ¿Qué le parece la duda de Juan el Bautista en Mateo capítulo 11? Cuando estaba preso, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús no se enojó por la duda de Juan. Al contrario, dijo: mira, vamos a ver, los muertos son resucitados, los cojos son sanados, los sordos pueden oír, los mudos hablan. Vayan y le digan a Juan, quien había entrado, el que no tiene ninguna duda. O sea que vemos nosotros entonces que el Señor no se molesta cuando nosotros decimos: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él quería el doble milagro, que le sanara a su hijo, pero que le ayudara también en su incredulidad. Por eso la cuarta fotografía, vemos el poder divino de Jesús, versos 25 al 27. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, decidió terminar la conversación con el Padre y actuar. En su misericordia quiso evitar más angustia para este padre. Sin olvidar que el enfoque principal de Jesús hasta este momento era doble. Número 1, instruir a sus discípulos, y lo iba a hacer por medio del milagro que iba a ocurrir. Además, su segundo punto era: él estaba enfocado en ir a Jerusalén, en donde él moriría en la cruz. Entonces, nos dice a nosotros, le dijo al demonio: espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. No ten una sanidad completa. Verso 25. Al instante el demonio obedece la voz de Jesús, pero no sin antes dar una prueba de lo que él realmente quería hacer. Marcos 9:26, mire lo que dice. Entonces el espíritu, clamando, sacudiendo con violencia al muchacho, el demonio dio un grito de desacuerdo, pero la orden estaba dada por alguien superior a él, y obedece. Salió del joven, pero no sin antes dar una muestra de lo que él quería hacer. Es más, los que estaban ahí dicen: está muerto. Algunos comentaristas, cuando tú lees los comentarios, dicen: en verdad este joven murió, pero qué importa si frente a él tenía al autor de la vida. Jesús lo podía haber resucitado inmediatamente, no había problema para él con eso.
Así que Jesús, dándole la mano, verso 27, le enderezó y lo levantó. Y Lucas 9:41 dice que Jesús le devolvió el joven a su padre. Una vez más, vemos a Jesús demostrando no solo su poder, sino su amor, su compasión, que solo Dios puede demostrar. La bondad de Dios para quienes sufren, como te lo mencionaba hace unos momentos. Lucas 4:18 al 19 nos da a nosotros el ministerio terrenal de Jesús, que él mismo leyó de Isaías 61 estando en la sinagoga de Nazaret. Es hermosísimo, hermanos. Ahora que fuimos a Israel, está en una sinagoga donde el Señor abrió ese rollo y dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Note, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y cuando él enrolló su libro y se lo entregó al maestro que estaba ahí, fue y se sentó, y dice que los ojos de toda la sinagoga estaban sobre él, y él le dijo: hoy se ha cumplido ante vuestros ojos esta escritura. Ese era el ministerio del Señor. Por eso pasamos a la quinta fotografía, la importancia de una íntima comunión con Dios. Versos 28 y 29 de Marcos 9. Cuando él entró en casa, aquí viene lo bueno, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Note que los discípulos estaban desconcertados, se sentían fracasados por cosas que ya habían hecho antes, pero ¿qué estaba pasando ahora? Es más adelante ellos volverán gozosos y diciéndole: Señor, aún los demonios se nos sujetan, aquí en Lucas 10:17. Y Jesús les contestó: no se regocíjate de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjese de que sus nombres están escritos en los cielos. Mas aquí habían fallado miserablemente. Y esto no es sorprendente, porque les había dicho anteriormente, recuerde, generación incrédula, mala y perversa. No es que ayunar y orar me da más poder a mí. No es que estoy ayunando y orando y traigo la batería bien cargada y me puede llamar Santo Niño de Antorcha. Sino que el ayuno y la oración nos lleva a estar en constante comunión con Dios. Y esa es la diferencia. El ayuno y la oración nos lleva a mantener una íntima comunión con Dios. Escúcheme, teniendo comunión con Dios, voy a saber cuál es su voluntad y quién es Él. Y cuando tengo ese tiempo de comunión con Dios en oración y ayuno, me doy cuenta de la dimensión que Dios tiene y me doy cuenta de lo que estoy enfrentando, y de esa manera puedo enfrentarlo con total confianza de que Dios está conmigo y me llevará a la victoria. Los discípulos, su falta de oración y ayuno les provocó esta incredulidad y los condujo a fracasar. Y yo sé que cada creyente nos ha pasado lo mismo. Vemos a personas que empezamos a orar por ellos, quizás sea el tío, el abuelo, el cuñado, y con el tiempo decimos: este no se convierte ni llevándolo a bailar a Chalma, dicen los de Jalisco. Y abandonamos la oración por la persona, porque vemos que se pone más difícil aún esa persona. Pero no es que se le olvide a usted lo que dice siempre el pastor Greg Laurie, que cuando tú tiras una pedrada en medio de un montón de perros, el que ladra más fuerte fue el que le pegó la piedra en el hocico. En ocasiones así es con las personas. Pero ¿acaso no es verdad, hermanos, en su vida y en mi vida, los que tenemos tiempo en el Señor, que al empezar nuestro caminar con Cristo asistimos a todos los servicios?
A los grupos de oración, los estudios bíblicos son un deleite para nosotros, pero con el tiempo como que empezamos a irnos hacia atrás y decir, pues ya tengo tanto tiempo de cristiano, ya fui al seminario tú, ya tengo mis diplomas ahí colgados en la pared, creo que ya no necesito tanto estar en ese rollo, así es de que me voy a alejar un poquitito. Y es cuando vienen las pruebas y las situaciones que fracasamos, porque nos alejamos de esa íntima comunión con el Señor. Nunca olvidemos 1 de Juan 4:4 que nos dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora en Mateo 17:20, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús le contestó, por vuestra poca fe. ¿De dónde viene la fe, hermanos? Por el oír la palabra de Dios. Cuando tú y yo echamos mano a la palabra de Dios, en ayuno y oración, cuando estamos en constante comunión con Dios, oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, estamos en constante comunión con Él. Una íntima comunión con Dios es esencial en la vida de cada hijo, de cada hija de Dios, y la práctica de ayunar y la oración nos ayuda. Veamos la última fotografía, la sexta. La persona admirable de Jesús anunciando su muerte. Y maravillándose, dice el versículo 43, de todas las cosas que hacía. Es decir, todos estaban maravillados de las cosas que Jesús hacía. Mejor dicho, estaban admirados de la grandeza de Dios. Esto proporciona un punto culminante a esta historia, ya que la multitud estaba atónita ante la incomprensible grandeza de Dios. Note, la palabra aquí, grandeza, significa majestad. Había mostrado su majestad en el monte frente a sus 3 discípulos y ahora la mostraba frente a todos, incluyendo la multitud reunida aquí. Primero estaban maravillados por su asombroso poder. Maravillados significa estar llenos de admiración, pues el poder de Jesús se estaba manifestando sobre no solamente este endemoniado, sino anteriormente sobre enfermedades, aún sobre muertos. Ahora, San Juan 21:25 me dice algo muy importante a mí acerca de las obras de Jesús. Se lo voy a leer. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Piensen en eso. Jesús no solamente hizo algunas cosas, hizo muchas cosas, a tal grado que dice que no cabrían en los libros en todo el mundo. Y yo creo, hermanos, que los milagros y las señales que hizo el Señor durante su ministerio terrenal no han cesado. El Señor se sigue manifestando grandemente en los días en que vivimos. Y le voy a dar un versículo del porqué. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que seguimos mirando que en el nombre de Jesús se siguen haciendo sanidades, milagros en todos lados donde hay creyentes. El Señor sigue obrando. Segundo, Jesús nos habla de su amoroso sacrificio. Aunque la mayoría de judíos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías porque Jesús no cumplió con sus requisitos que ellos tienen de acuerdo al Torah. Sabemos que la Escritura dice que Jesús primero tendría que venir a sufrir. Primero tendría que venir a pagar un precio por nuestra salvación. Isaías 53 nos da a nosotros la clave sobre este asunto. Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Lea el Salmo 22, ahí explica la crucifixión. Por eso empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que dijo Cristo desde la cruz. En su segunda venida, Él vendrá en gloria. Él vendrá a reinar.
Él va a establecer su reino sobre la tierra por 1000 años, como se lo prometió al pueblo de Israel. Y lo más maravilloso es que su iglesia, nosotros reinaremos con Él sobre la tierra. ¿No se goza de eso? A veces yo pienso, ¿en qué me irá a poner el Señor a mí a reinar a su lado? Siendo un indio patarrajada de Michoacán, de Parangaricutirimícua, dicen por ahí, ¿no? No sé. Él tiene el poder para hacer que nosotros hagamos cosas increíbles. Ahora, en última instancia, sabemos nosotros que Jesús tendría que venir a morir. Por eso dice, haced que penetren bien en los oídos estas palabras. Me llama la atención. Esas no solamente esas palabras para los discípulos, para nosotros también. Tenemos que prestar atención a sus palabras. Les exhortó a escuchar, a poner atención y que entendiesen lo que estaban a punto de decirles. En 6 meses o 3 meses, no sabemos históricamente, pero en un tiempo más adelante, esa multitud que le seguía en ese instante, que le alababan y que se admiraban de su doctrina, le iban a estar gritando frente a Pilato: crucifícale, crucifícale. Pilato les diría: yo no encuentro falta alguna en este hombre. Pero ellos insistían: crucifícale a él y danos a ese criminal llamado Barrabás. O sea que vemos nosotros que les dice aquí: porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Y sabemos la historia. Uno de sus propios discípulos, Judas, comenzó la traición. La incubó en su mente y la bajó en su corazón. Y fue a hablar con los principales sacerdotes para pedirles cuánta plata le darían para entregárselos. Y le dieron 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Pero no solamente Judas, Hechos 3:13 dice que también el pueblo de Israel también fue el que le entregó. Pero lo más interesante, que fue también Dios el Padre quien entregó a su Hijo a la muerte. Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. El apóstol Pablo en Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En pocas palabras, Jesús tenía que morir. El plan de Dios tenía que llevarse a cabo. Y en tercer lugar, me llama la atención, dice que el Señor veló estas palabras a sus discípulos, pues no las entendían y tenían miedo a preguntar. En conclusión, hablando de este padre y de este hijo, yo quisiera hablar con los padres que están aquí, porque Dios me habló a mí. Creo yo que Job es un modelo de un padre que debemos ser usted y yo el día de hoy. Job fue un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, que sufrió calamidades increíbles. Pero mire en Job capítulo 1 versos 4 y 5, qué tipo de padre era Job. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Y a veces pensamos: pero Dios se los quitó, pero al terminar el sufrimiento se los devolvió. O sea que le dio otros 10 más. Pero mi punto es: ¿por qué hoy en día tenemos una generación que se ha alejado de Dios? Yo doy gracias a Dios por los jóvenes que vienen a la iglesia. No dejen de asistir a la iglesia, jóvenes. Pero nosotros como padres tenemos la gran responsabilidad de mostrarles el camino a ellos, cómo deben de hacerlo. No se trata de traerlos a la iglesia y métete ahí.
Ahí voy, está jugando la América con el Santos, no puedo ahorita yo. Y a veces nos ponemos en la casa, al igual que ellos, o los miramos en el restaurante, metidos en las redes sociales. Yo a veces veo en el restaurante y los 2 papás y los 3 hijos, todos en el celular. Digo, ¿estarán mandándose textos para ordenar la comida? Porque no se habla. A veces caemos en eso también. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad con nuestros hijos? Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir con cada uno de esos mandamientos que hoy te entrego. Y la orden es: repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de tu entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y yo me pregunto, ¿hacemos eso como padres? ¿Estamos constantemente recordándoles estas promesas que están aquí? ¿Hemos metido en nuestro corazón nuestro amor por el Señor y sus mandamientos y estamos compartiéndolo con nuestros hijos? Déjeme decirle algo, nunca es tarde para volver a empezar. Quizás ya estén grandes nuestros hijos, ya se han ido de casa, pero aún podemos seguir persistiendo en esto con ellos. Hablándoles por teléfono, mandándoles textos, lo que sea, pero recordándoles constantemente nuestra responsabilidad como padres. Proverbios 22:6 es un versículo que nosotros experimentamos en nuestras vidas. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. En Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien créenos en la disciplina y instrucciones que provienen del Señor. Creo que como padres hemos fallado en esas áreas. Y hoy nos lamentamos porque vemos a nuestros hijos alejarse del Señor. A veces los vemos envueltos en rollos que yo nunca le enseñé a este muchacho estas cosas. Pero necesitamos ser persistentes. Así como a veces somos persistentes para otras cosas, seamos persistentes en las cosas espirituales. Y para concluir, siempre yo tiro la red, porque ese es mi trabajo también final. Aunque los discípulos no entendían la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, a que en sus mentes todavía decían, restaurarás al reino de Israel ahora, le decían en Hechos capítulo 1 versículo 6. Ellos estaban sus ojos en el reino. Gracias a Dios por las escrituras del Nuevo Testamento, que ahora usted y yo entendemos que el Evangelio es importante, que lo compartamos con toda la humanidad. El Evangelio, hermanos, son las buenas noticias de que hay un Dios que nos ama. Ese es el primer punto. Dios te ama, amigo, con un amor incondicional. De tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, que dio a su Hijo unigénito para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Segundo, tienes que reconocer que eres un pecador. La Biblia dice que no hay ni siquiera un justo, y por cuanto todos pecamos, todos estamos privados de la gloria de Dios. Pero aún así tienes que entender la magnitud del amor de Dios, que nos habla claramente que aún siendo pecadores, siendo sus enemigos, Cristo fue a la cruz y murió por nosotros. Entonces, número 4, tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios levantó a los muertos, y entonces Él te regala la salvación. La última cosa es recibiendo a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Pues la Biblia dice en San Juan 1:11 y 12 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el punto culminante es que lo tienes que hacer hoy. La Biblia dice en 2 Corintios 6:2 que hoy es el día de salvación, no mañana, sino hoy. Si estás en las redes sociales,
hoy es el momento de entregarte a Cristo. Si estás dentro del santuario, hoy es el día de salvación para ti. Estás fuera del santuario, hoy es el día de salvación, no mañana. Así que yo te invito a que hagas una oración. Le llamamos una profesión de fe, donde tu fe tiene que activar esa oración y decirle: aquí estoy, Señor. Así que si quieres hacer eso, entonces repite conmigo esta oración. Todos, por favor, ojos cerrados, rostro inclinado. Si el día de hoy quieres recibir a Cristo en tu corazón, haz conmigo esta oración. Repítela después de mí, pero activa tu fe. Di: Padre Celestial, aquí estoy frente a ti, pidiéndote que me perdones, que me limpies. Señor Jesús, yo creo en ti también y te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu palabra. Gracias por perdonarme y por regalarme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. ¿Estás en las redes sociales? Por favor, toca el enlace, llénalo y envíalo para nosotros, o llámanos por teléfono, lunes a viernes, 9:30, 5 de la tarde. Deja el mensaje si no te contestamos. Pero estás dentro del santuario, el día de hoy hice la oración conmigo, o fuera del santuario, y de paso yo hice la oración con usted en este momento. Entonces, queremos ayudarte. El que está en Cristo, nueva criatura es. Necesitas empezar a crecer espiritualmente, y para ello tenemos un grupo de discipulado que con gusto te van a dar una Biblia y empezar a ayudarte en tu caminar con Cristo. Así que yo pregunto: ¿hiciste la oración conmigo? Por favor, si puedes levantar tu mano. De esa manera nos damos cuenta para ayudarte. ¿Alguien hizo la oración conmigo? ¿Alguien más? ¿Alguien más el día de hoy? Pastor, yo también la hice. Dios te bendiga. Bienvenida, bienvenida. En la parte de atrás, ¿alguien hizo la oración? Me pregunto. Hazte una persona. Muy bien, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, voy a pedirles algo bien importante, porque los hermanos que están de discipulado a veces no los identifican bien. Si se pueden poner de pie, el que hizo la oración, para identificar. Póngase de pie, no le dé pena. Póngase de pie. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces los discipuladores pueden venir, por favor, y le vamos a tomar solamente unos 3, 4 minutos, 5 minutos cuando mucho, para darles una Biblia y hablar con ustedes. Así que por favor, vayan con ellos. Mientras tanto, vamos entonces nosotros a cantar un último canto, y de esa manera después ellos ya pueden encontrarse con su familia. Dios les bendiga.